Y yo entendí que no era mi responsabilidad quitarme la vida, que el único que me tenía que quitar la vida conforme Él quería era Dios. Y cuando entiendes eso y ves esta promesa de parte de Dios. De acuerdo, muy bien. Me gustaría comenzar con un versículo, 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Se titula como nuestra victoria final. Aquí el apóstol Pablo está hablando detalladamente sobre la resurrección, como de la vida después de la muerte, la victoria final. Pero me hace pensar que es importante reconocer y recordar de dónde nos sacó Jesús. Y dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y menciona dos partes importantes, que es estad firmes y constantes, ¿no? Y es la intención de este video, porque se va a titular como que nuestro más grande dolor se puede convertir en nuestro más grande ministerio, ¿no? Entonces me gustaría dar unos puntos claves que justo los vi en el seminario. ¿Cómo usar el dolor como ministerio? Porque es un hecho que Dios no desperdicia tu dolor. Compartir tu dolor con otras personas quebrantadas, ofrecerles el mismo consuelo que Dios te ha dado a ti. Porque vamos, es en donde más buscamos a Dios, ¿no? En donde sin duda podemos sentir ese consuelo de parte del Espíritu Santo, que es llamado como consolador. Usar tu dolor para servir a los demás. Y aquí me encanta la parte de servir, porque como cristianos creo que es importante reconocer que el que no sirve para servir, no sirve para vivir. O sea, somos llamados a servir hacia los demás, principalmente a Dios, ¿no? Pero nos establece dos mandamientos, que es amarlo a Él por primer razón, sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas, y el otro dice que es semejante, ¿no? Que es amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué Dios usa el dolor? Para obtener tu atención, como decía, ¿no? Es difícil hablar con Dios cuando todo está bien. En verdad valoro a aquellos que lo pueden hacer, porque de hecho debemos hacerlo, pero es más fácil buscarlo cuando la situación está bien. Para sacar lo bueno de lo malo. Exacto, porque aún las circunstancias malas traen cosas buenas, ¿no? Y creo que una de ellas es que nos conocimos, que estamos hablando de Dios, o al menos en mi caso la enfermedad me hizo hablar de Dios, ¿no? Cosa que quizás si no hubiera pasado no estaría haciendo. Para prepararte para la eternidad, para pulirte, perfeccionarte y fortalecerte, ¿no? No sé, creo que sin duda te puede enfatizar la parte de la empatía, ¿no? Con base a lo que vives, o reconocer. No sé, en mi caso, pues, si veo una discapacidad, una persona que le cuesta, está más mi ayuda en esa causa, ¿no? Hasta ayudarlo en bajar las escaleras, no lo sé. ¿Tú podrías explicar una experiencia así? Ok, pues sí te entiendo en esa parte, porque siento que hasta cuando uno lo vive en carne propia, lo que has ya vivido durante ese proceso, puedes ser más empático y entender a las otras personas. A mí me gustaría empezar hablando un poquito, voy a externar primero mi testimonio acerca de una depresión que pasé durante la pandemia. Fueron 2 años muy difíciles, a decir verdad, pero, ¿sabes? Creo que hoy en día, a pesar de la información y de todo lo que tenemos, las redes sociales, podemos buscar con un clic de distancia y poner en Google cualquier cosa que necesitemos investigar, porque, pues seamos sinceros, sabemos que ya nadie va a las bibliotecas, ¿verdad? Aunque es una muy buena alternativa. Yo creo que todavía hoy en día hay gente que le gusta ir a las bibliotecas y leer físicamente. Quizás ha reducido porque ya todo lo tenemos a la mano, con un clic, información que quieres, y ya con la inteligencia artificial aún más. Sí, se facilitan más las cosas. Pero yo creo que aún hoy en día hay cierto, no sé, podría argumentar hasta un remanente, como dice la palabra, ¿no? Aquellos fieles. Sí, claro. Y pues fíjate que hasta que yo veía muchas personas a mi alrededor que pasaban depresión y vivían mucho tipo de cosas, y veía que se querían suicidar, que pasaban cosas graves, y yo no lo entendí hasta que yo lo viví. Y en cierta parte de mi vida, fíjate que cuando investigué qué era la depresión, específicamente es un trastorno mental, que es desde la tristeza y el desánimo. En mi caso se empezó a desarrollar porque durante la pandemia, pues como sabemos, pues no podíamos salir, no podíamos ir a ningún lado, teníamos que estar encerrados, y yo me empecé a dar cuenta que había un patrón muy en específico en mí, que yo me dormía tarde, me
A veces me amanecía a las 5 de la mañana y me dormía todo el día, o sea, todo el tiempo quería estar durmiendo. Entonces eso fue como una de las como alertas rojas que dije, ok, o sea, esto es como que estoy viviendo una vida monótona, o sea, me levanto, me vuelvo a dormir y estoy volviendo a vivir lo mismo. Entonces como que yo dije, hay algo en mí, y creo que la mayor alerta que tuve es que a pesar, bueno, yo conocí de Dios cuando tenía 8 años, en el año 2005, y entonces a partir de ahí tuve como varios procesos diferentes, pero creo que hasta ese proceso doloroso es cuando realmente me sumergí más en buscar a Dios. Y sabes, es a lo mejor un poco triste que lo diga, pero en esas veces donde yo me dormía llorando y que iba ahí a mi lugar secreto y todo eso, pude ver que en cada lágrima, cuando a pesar de que yo no era tan constante leyendo la palabra, no era de que orara todos los días, o sea, eso fue también como un lapso en el que me alejé de Dios, porque yo decía, ¿por qué Dios? O sea, ¿por qué yo estoy viviendo esto? Si gracias a Dios tengo un techo donde vivir, tengo una familia que me ame, pero creo que las circunstancias hicieron que en vez de enfocarme en lo bueno, me enfocara más en lo malo. Y me gustaría ir al primer versículo, que la verdad fue como mi rema, que una vez platicábamos de eso, ¿no? Que en ese momento si yo me encontrara alguien que me dijera, ¿sabes qué? Estoy pasando depresión, yo lo puedo entender, entonces yo le diría que fuera Salmos 42. Ok, perfecto. Que Salmos 42, bueno, sí, o sea, todo el capítulo 42 es hermoso, pero claro, siempre como toda la palabra, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Ajá. Pero los primeros 2 versículos eran los que traían reconfort y paz a mi corazón cuando empezaba a sentirme angustiada y abrumada. Y dice, mi alma tiene sed de Dios. Como el cielo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado, y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo quieres comentar algo de lo que dije ahorita? Pues es que estás argumentando la depresión, ¿no? Sí. Me hace pensar cómo afrontar el dolor. Y justamente, concretamente en el tema de depresión, me encanta como dice Mateo 5:4, porque hablabas del Salmos que o en tu testimonio, que cada llanto, ¿no? Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los que lloran. Entonces no creo que sea tan malo estar mal, ¿no? Pues yo creo que como en todo puedes tener días buenos, días malos. Recuerdo, no estoy segura exactamente en qué parte de la Biblia que dice que también Jesús lloró, ¿no? Sí, cuando fue a ver a Lázaro que estaba muerto y vio a su hermana triste, se consoló y lloró, sintió empatía. ¿Sabes? Ahorita que estoy tocando el tema de la empatía, siento que eso es algo que hoy en día siento que nos falta mucho, o sea, bueno, por los pocos, ¿cómo se podría decir? Como algunas de las personas que he visto, como que a veces nada más nos enfocamos en lo que uno siente y no nos detenemos un momento. Creo que ya se nos ha ido quitando como esa parte de que vemos a una persona llorando en la calle o alguien que necesita y no nos acercamos, oiga, ¿cómo está? O sea, ya nos da sinceramente lo mismo si está llorando o no. Y no sé qué quieras comentar tú acerca de eso. 2 puntos, quizás uno es que a veces los demás argumentan que lo que vives no es nada a comparación de lo que otro está pasando. Y es cierto, o sea, hay grados quizás, pero al final, sea lo que sea que estás pasando, a ti te afecta sobremanera. Porque cada persona siente su dolor de manera diferente. Claro, o sea, es como en el cielo, no hay jerarquías en el cielo. Como por qué aquí iba a haber jerarquías en dificultades, si al final es algo personal. Sí, exacto. Y el otro punto es que, bueno, a mí me gustaría hacer la invitación también para aquellos que nos oyen porque seguramente hay personas que les cuesta externar su testimonio de dónde Dios los sacó, ¿no? Tocaste un punto muy importante. Creo que la mejor manera en la que uno puede enseñar es con su testimonio. Exacto. Créeme que cuando yo estaba leyendo esto, me pongo a pensar y digo, y la verdad se me hace nudo en la garganta, ¿no?
porque digo, ¿qué hubiera pasado si yo no siguiera aquí? Yo cuando le externé a mi mamá lo que estaba viviendo, me dijo, nunca me imaginé que tú estuvieras viviendo esto. Y muchas personas creen que nunca te va a pasar. Bienvenida seas. Ay. Está bien, tú sigue, ¿verdad? Sí, me encanta. Perdón. No pasa nada. Y sabes, además del salmo que te estaba mencionando al principio, Dios me dio otros versículos muy importantes y que creo que fueron fundamentales. Y lo que me encantaría dejarles con este mensaje, me faltan algunos otros temas que quiero tocar más adelante, pero creo que lo principal es que no dejen su comunión con Dios. Cuando te alejas de Dios, en verdad que no tienes nada. Te sientes como una simple hormiga y que llega alguien y te aplasta. Cuando tienes a Dios, empiezas a sentir ese reconforto en tu corazón. Y yo sé que es complicado y muchos me dirán, ay, ¿cómo lo voy a buscar en los momentos difíciles? Pero es cuando más tienes que perseverar. Y también algo que yo les aconsejaría es que fueran con su pastor, con sus líderes, con sus padres. A lo mejor no ser tan explícitos, porque también estoy consciente que hay diferentes tipos de personas que expresan de diferente manera lo que están viviendo. A lo mejor no lo quieren explicar tan detalladamente, no lo sé, o no se sienten como con esa confianza de abrirse, ¿no? Pero yo creo que lo importante es decir, ¿sabe qué? O sea, necesito ayuda, necesito a alguien que me escuche. Porque si yo ahorita realmente con ese testimonio que estoy dando y que espero que Dios llegue a sus vidas, que les hable por medio del Espíritu Santo y pudiera cambiar algo, porque he conocido a muchas personas que lamentablemente pues ahorita no están aquí conmigo. Y si yo me hubiera sido valiente y a lo mejor le hubiera dicho, sabes que yo te entiendo, no estás solo, a lo mejor algo hubiera cambiado, ¿no? Pero bueno, uno de los versículos que quiero leer está en Romanos 15:13 y dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y créeme que cuando yo leí eso dije, ok, o sea, hay esperanza, hay gozo y hay poder al esperar en el Espíritu Santo. Algo que yo no creía realmente, no sé, cuando esas partes de que te sientes como que hay una pared acá como claustrofobia, así me sentía yo, que no había una escapatoria. Pero cuando Dios se manifestó en mi vida, a pesar de ya haberlo conocido, pero cuando volví a reconectarme con Él, vi cómo mi ambiente fue cambiando. Esa depresión que yo de verdad pensé que nunca iba a salir, Dios fue el que fue dando esa paz y ese reconforto a mi corazón. Y otro versículo que también está ahí en Romanos, que me gustaría leerte. ¿Cuál es? Está en Romanos 8:18. Que dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando yo leía eso, de verdad yo lloraba y yo decía, Dios, es que ¿por qué no me llevas contigo? Yo ya no quiero estar aquí, por favor, ya no quiero seguir llorando, ya no quiero seguir pensando de qué manera morirme. Y yo entendí que no era mi responsabilidad quitarme la vida, que el único que me tenía que quitar la vida conforme Él quería era Dios. Y cuando entiendes eso y ves esta promesa de parte de Dios acerca de... Lo volveré a leer, que dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la hora venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pues argumentaste un factor clave, que es porque somos seres relacionables. Dios nos hizo así y justamente la relación con Dios es la más importante, ¿no? Porque ahí vas a conocer tu propósito específico. Porque hay propósitos generales, por llamarlo así, como la gran comisión de ir y hacer discípulos, pero también somos llamados a un aspecto específico con los dones que el Espíritu Santo te dio. Entonces es factor clave el consolarnos también entre personas, la parte de animarnos unos a otros. Y también es una línea delgada, porque también como creyentes hemos ocasionado que nos vean mal como cristianos o entre nosotros mismos. Como una imagen de perfección, ¿no? No sé si te ha pasado que por el hecho de ser cristiano, cuando la regamos o nos equivocamos o ven que pasas por procesos similares a ellos, dicen, pero ¿cómo no? Si es cristiano, si tiene a Dios en su corazón. Pero yo siento que esa es la parte de ser vulnerable, porque además somos conscientes de que pues no somos robots, o sea que somos personas que tenemos sentimientos
y que hay días donde no nos amanecemos muy bien, pero la diferencia es que el Espíritu Santo es el que nos va dando esa convicción, esa paz y esa tranquilidad a nuestro corazón, y tenemos la esperanza y la fe de que cuando Dios venga por nosotros estemos en esa vida eterna que Él nos prometió. Justo por eso empecé con ese versículo, porque esa es la batalla final, es lo que necesitamos buscar, pero mientras estemos aquí tenemos que amarnos. Creo que el punto, bueno, no creo, estoy segura que el punto que tocaste acerca de que tenemos que ser ayuda, estar en comunión, cuando te juntas con más personas de la iglesia, más personas que tienen el mismo sentir que tú, y que, como dices tú, cuando uno se cae, el otro llega y le da la mano y te levanta. En la iglesia donde estoy hay una frase que siempre nos dice el líder de jóvenes, que es caminemos juntos. Okay. Entonces a mí lo personal me gusta mucho porque siento que cuando tienes, obviamente sabemos que nuestra mayor red de contención debe ser Dios, Dios siempre tiene que ser lo más importante, pero cuando tienes a hermanos de la misma fe que están orando por ti y se preocupan por ti, sientes como ese apapacho, yo podría decir, como al corazón, ¿no? Que en esos momentos yo no estaba como tan metida en la iglesia, y eso fue otro error, que si yo también pudiera cambiarlo y le pudiera decir a todas las personas que están viviendo ahorita esto y tienen 18, 19, 20 años, la edad que tengan, que se metan más profundamente a la iglesia, porque ahora realmente en la iglesia es mi lugar favorito. Yo no quisiera salir nunca de ahí, hasta me gustaría irme con un sleeping y irme y quedarme a dormir ahí, ¿no? Y yo creo que ese es el gozo que te da el Espíritu Santo cuando te gozas en tu palabra, porque entiendo que tenemos diferentes ocupaciones en el día, pero he visto un gran cambio cuando le das a Dios lo más importante de tu día, al abrir los ojos, dándole esa gloria y esa honra, y leyendo su palabra, orando. A lo mejor si te parabas, no sé, a las 6, te paras a las 5:30 para leer, pero sí he visto un cambio a partir desde ese momento en mi vida, a partir de acá, de ser constante en la palabra y cómo va cambiando todo tu enfoque. Claro, aunque me gustaría argumentar, o personalmente siento que las mejores batallas se ganan de rodillas en tu comunión secreta con Dios. O sea, hay que estar conscientes de que la relación con Dios en tu vida personal es prioridad sobre todas las cosas.